Hermanos, este es un pequeño sermón acerca del fruto del Espíritu. De acuerdo con Pablo, en la carta a los Gálatas, el cristiano es un agricultor espiritual que está sujeto no a las leyes de la naturaleza, sino a las leyes espirituales. Estas leyes espirituales establecen que el cristiano tiene solamente dos campos en los cuales sembrar: el campo de la carne y el campo del espíritu. El campo de la carne produce frutos pecaminosos, pero el campo del espíritu produce cristianos maduros que abundan y florecen en la vida. Nuestro texto es Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23, que dice: mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En esta sexta ocasión consideraremos el fruto de la fe. ¿Cómo nosotros podemos cultivar la fe en nuestra vida? ¿Qué cosas podemos hacer para producir tan necesario fruto? La fe en la Biblia y en nuestro vocabulario tiene por lo menos dos connotaciones. La fe, en primer lugar, la fe como el acto de creer. Esa es la primera connotación. Y en segundo lugar, la fe como el conjunto de verdades cristianas. Es decir, la fe como confiar en el Señor o la fe como sinónimo de cristianismo. Doy dos ejemplos para diferenciaros. Hablamos de la fe cuando yo digo, en el primer sentido, cuando yo digo, yo tengo fe en que Jesús salva, yo estoy depositando mi fe, yo estoy ejerciendo confianza. Y la segunda forma es, yo profeso la fe cristiana. Entonces ahí no estoy hablando de la confianza, sino que estoy hablando del cristianismo, la fe cristiana. O mi fe es fuerte, es confianza, y yo podría decir la Trinidad es parte de la fe verdadera. Yo utilizo la palabra fe como sinónimo de cristianismo. Y no vamos a considerar la fe como sinónimo de cristianismo. No vamos a considerar la fe como el conjunto de verdades evangélicas. Vamos a considerar la fe como confianza, como descanso, como fidelidad. También se traduce en algunas ocasiones, aunque no voy a utilizar la palabra fidelidad. En este sentido, nosotros tenemos una definición más que excelente en la Biblia. Acompáñenme a Hebreos capítulo 11, versículo 1. Yo estoy seguro que ustedes conocen los textos. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es una definición clara, ¿no? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. De esta definición vemos que la fe, en un sentido bíblico, está lejos de ser una creencia ciega. Está lejos de ser una creencia sin sentido ni fundamento. La fe dice acá que es una certeza. La fe es una convicción. Es el ejercicio de la confianza en algo futuro. Pero que esté en el futuro no significa que sea fantasiosa. Yo puedo tomarme una botella de cloro con la certeza de que sanará mi gripe. Y en algún sentido la va a sanar. Pero ni con toda la certeza y la convicción el cloro me va a quitar la gripe. ¿Qué es lo que tengo que tomar yo para que me quite la gripe? Un medicamento, ¿no? Un jarabe o una pastilla. Entonces, no la cura mi fe, mi convicción ni mi certeza. Lo que hace que la bebida sea una cura efectiva no soy yo, sino que es la bebida. El cloro, ni con toda la fe del mundo, podría quitar la gripe. Lo que cura la gripe en términos ordinarios es el medicamento. No es el sujeto de la fe, entonces, sino el objeto de la fe.
lo que realmente nos importa. No es quién cree, sino es en quién se cree. Porque nosotros hoy tenemos muchos movimientos que hacen énfasis en la fe, en el ejercicio de fe. Pero parece que están más interesados en la fe, en el objeto de la fe que es Jesús. De todos modos, todos los hombres tenemos fe en algo. Todos los hombres. No hay hombres sin fe. Los ateos tienen fe en que Dios no existe. No pueden probarlo. Tienen fe en que la vida tiene un sentido, tienen fe en que ellos pueden darle sentido, tienen fe en que su forma de vivir la vida es de alguna forma correcta, etc. Todos tenemos fe. Pero la pregunta verdadera no es qué o quién debería tener la fe, porque todos lo tenemos, sino en quién debería estar la fe de los hombres. Y lo único digno de ser creído con toda confianza y certeza es Dios. Si hay alguien en el cual debemos depositar nuestra confianza y nuestra certeza es en el Señor. Sin embargo, aunque el Señor es digno de ser creído y es digno de confianza, nosotros muchas veces nos comportamos como incrédulos porque dudamos de Él. Dudamos de sus promesas, dudamos de su amor, dudamos de su cuidado, dudamos de su atención hacia nosotros. Y somos muy cuidadosos, para no decirlo, pero realmente así vivimos. Entonces, aquí hablaremos principalmente de la fe como quien ejerce la confianza para recibir salvación, como de aquel que ejerce la confianza para continuar en esa salvación. Por lo que ahora veremos cómo la Biblia nos enseña 5 cosas sobre cómo cultivar y cosechar la fe en nuestra vida. En primer lugar, para cultivar la fe en nuestra vida, debemos procurar a los predicadores. Procurar a los predicadores. Y voy a empezar ahora, todavía me quedan otras tres virtudes, incluyendo esta. Y voy a iniciar diciendo que todo esto es que yo lo encuentro en la Biblia y yo digo, es cierto, eso es lo que dice acá. Para cultivar la fe, procuremos a los predicadores. Nuestro texto clave para este consejo está en Romanos 10, capítulo 17. Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír y el oír por la palabra de Dios. Es un texto sencillo, es para tenerlo en nuestro corazón. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esta relación es muy sencilla. Si alguien debe tener fe, si alguien quiere tener fe, debe oír la palabra de Dios. El texto dice que la fe viene por el oír. Y después dice que el oír viene por la palabra de Dios. Vean que el texto no dice que el oír viene de la palabra de Dios. El oír viene por la palabra de Dios. Así que la fe viene de la capacidad de oír y la capacidad de oír viene espiritualmente por medio de la palabra de Dios. Pero el consejo que Pablo está dando aquí en Romanos capítulo 10 no es un consejo sobre cómo nosotros debemos escuchar la palabra de Dios. De eso no está hablando Romanos capítulo 10. ¿De qué está hablando Romanos capítulo 10? Claramente es necesario escuchar la palabra de Dios, pero el consejo de Pablo aquí es más práctico todavía. El consejo es: procura a los predicadores. Esto quiere decir que procuremos formarlos, procuremos enseñarles, procuremos capacitarlos, procuremos financiarlos. Este es el argumento de todo el capítulo 10 de Pablo. Romanos, acompáñenme a Romanos capítulo 10, versículo 14. Tomémoslo un poco antes.
Pregunta el apóstol: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La retórica de Pablo no es saber si la fe viene de la predicación. Eso ya lo sabe. Eso está confirmadísimo. La consternación de Pablo en este momento es: ¿quién llevará esa palabra a los oídos de las personas para que exista fe en los hombres? La iglesia tiene una misión, que es predicar. La palabra es su espada y la predicación es la esgrima. El cristiano tiene una armadura completa para vivir, pero solamente tiene un instrumento de ataque, que es la palabra de Dios. Esta espada, según Hebreos capítulo 4, versículo 12, es la que penetra hasta lo más profundo del hombre y discierne sus pensamientos y sus intenciones. ¿Cómo las personas creerán si no hay predicadores? ¿Y cómo recibirán la predicación si nadie los envía? Esa es la preocupación de Pablo. Alguien puede decir: es que nadie está deteniendo a los predicadores. O alguien aquí les puso cepo. Porque alguien los tiene que enviar. Si tienen el don, que vayan. Pero aquí la palabra enviar significa mucho más. Enviar, cuando dice enviar a los predicadores, es prepararlos, es formarlos, es orar por ellos, significa financiarlos para que se ocupen en la labor exclusivamente. El apóstol Pablo dio su propio testimonio en Filipenses capítulo 4, versículo 15 y 16, cuando dice que los hermanos de Filipos, de la iglesia de Filipos, financiaron sus viajes. Pablo en algunas ocasiones menciona que él mismo tenía que trabajar para financiar la obra del evangelio, pero a los filipenses los alaba porque la iglesia hizo frutos para que él fuera a predicar. Otro claro ejemplo está en la iglesia de Antioquía, mencionada en Hechos capítulo 13 al principio y Hechos capítulo 14 al final. La iglesia de Antioquía, dice capítulo 13 al principio, que en la iglesia de Antioquía abundaban los profetas y los maestros. Y menciona unos: Pablo, Bernabé, Simón, Lucio y Manaén. La iglesia dice que oró, ayunó, y el Espíritu Santo le ordenó a la iglesia separar a Pablo y a Bernabé para predicar el evangelio. Ellos le impusieron las manos a Pablo y a Bernabé y los enviaron. Y al final del capítulo 14, Pablo y Bernabé regresan a la iglesia para dar su informe. Y dice Hechos 14, versículo 26, acompáñenme a la lectura. Hechos 14, 26. Hechos 14, 26. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, pero la palabra predicada. De los maestros que se tenían en Antioquía, unos fueron enviados y otros se quedaron. Pero en todo caso, la iglesia atendió su labor. Tanto ella como los perdidos necesitaban predicadores sanos y sabios para avivar esa fe. Mi testimonio es que oro para que hombres y mujeres de acá, de nuestra iglesia, sean predicadores. Y no me refiero necesariamente a que vayan a las plazas a predicar. Me refiero a que tomen en serio la labor de compartir el evangelio. Que salgan un poco de su comodidad, hermanos, y hablen un poco acerca de Cristo, por el amor que es, por el amor que Él ha desbordado en ustedes, en sus corazones, que inunda su boca. Espero que inunde su boca. Así que no hablo entonces de misioneros necesariamente. Mi testimonio es, sin embargo, que sí oro para que de acá, de nuestra iglesia, salgan misioneros a lugares no alcanzados. ¿Por qué otras iglesias tienen que enviar misioneros? ¿Por qué no nosotros?
que nosotros les financiemos, que oremos por ellos, que les sustentemos en todo sentido, que vea el Señor en nosotros el deseo de predicar la verdad en el mundo, y que al final nuestra iglesia, al final de los tiempos, nuestra iglesia sea premiada por el Señor por cumplir con tan noble labor evangelística. Y oro para que dentro de nuestra iglesia también nunca falten predicadores comprometidos con la fe del pueblo, que estudien profundamente las escrituras, que la expongan fielmente, que la expliquen sencillamente, que la apliquen y que la vivan congruentemente. Invertir en predicadores para enviarlos y escucharlos es cultivar la fe en nuestras vidas. En segundo lugar, para cultivar la fe, debemos alegrarnos en nuestras tribulaciones. Alegrarnos en nuestras tribulaciones. Esta es la tercera ocasión que yo menciono las tribulaciones o las pruebas. Si recuerdan bien, yo lo mencioné para cultivar el gozo. Entiende el propósito de la prueba. Y para cultivar la paciencia, gloríate en la prueba. Ahora, para cultivar la fe es alégrate en la prueba o alégrate en las dificultades. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Acompaña. Primera de Pedro 1, 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El propósito de la prueba es probar nuestra fe. La prueba de esa fe hará que sea refinada como el oro. Es una analogía muy sencilla también. Así como el oro es purificado con el fuego, así nuestra fe es purificada con la tribulación. Pasar por la prueba no asegura nada. Pasar por la prueba no asegura nada. Todo el mundo tiene aflicciones. Y no por eso todo el mundo tiene una mayor fe, ni una mejor fe. Porque las pruebas producen por lo menos dos sentimientos: amargan o alegran. Las pruebas también purifican o manchan la fe. No consiste en atravesar pruebas, porque todos los seres humanos las atravesamos. Y muchos seres humanos, de hecho muchos seres humanos sin ser cristianos, sacan buenas experiencias de sus pruebas. A veces es increíble cómo muchas personas que no son cristianas aprenden lecciones de sus dificultades. Y personas que son cristianas se terminan amargando después de la prueba. Entonces, realmente no se trata ni siquiera de sacar buenas experiencias, entre comillas, ni de sacar lecciones, porque sacar lecciones no es sinónimo de que estén cultivando la fe, porque no tienen fe. El punto consiste en alegrarse en las pruebas, pero no alegrarse por las pruebas, sino que en medio de las pruebas sabemos que el resultado que nosotros obtenemos es alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo venga, que es lo que dice el apóstol Pedro. La garantía de nuestro fruto del Espíritu es que el Señor regresa por nosotros. Al final de cuentas, es nuestra glorificación final la que llevará la cosecha, donde todas las pruebas, todas las tribulaciones y dificultades de esta vida recibirán su merecido galardón. En tercer lugar, hermanos, para cultivar la fe, considera los testimonios de fe de otros creyentes. Considera los testimonios de fe de otros creyentes. Con frecuencia, el capítulo 11 del libro de los Hebreos es llamado el Salón de la Fama de la Fe o los héroes de la fe. Echamos un vistazo a Hebreos 11, por favor.
Aquí de donde nosotros sacamos nuestra definición, así que es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si nosotros echamos un vistazo general a todo el capítulo, encontraremos cómo el autor de los Hebreos resalta los hechos importantes de fe de personajes como Noé, Abraham, Moisés. Se explican un poco más que los demás. Y ya de último empiezan a enumerarse algunos de forma más rápida: Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David. Sí pueden verlo, en el capítulo 11. Si pueden leerlo después, sería excelente. Y el versículo 39 dice, acompáñenme: y todos estos que acabo de mencionar, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. El texto nos dice que la fe fue un buen testimonio de ellos, pero que su fe no terminó de sellarse en ese momento. Ellos tenían fe en algo que Dios prometió, pero que nunca recibieron. Eso es lo que dice el 39. Así que aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Sí, eso significa que cuando Dios le dijo a Abraham, vas a heredar la tierra, y llegó a la tierra, dice el autor que no lo heredó. Que cuando le dijo a Noé, sube al arca para salvarte, cuando se salvó, dice, no lo heredó. Que cuando le dijo a Abraham que tendría un hijo y tuvo a Isaac, el autor dice, no recibió la promesa. Y uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué no la recibió? Si claramente en la escritura nos dice que sí recibieron la promesa. Abraham llegó a la tierra, Moisés llegó a la tierra, llevó al pueblo a la tierra prometida. Josué conquistó la tierra. David fue rey en Israel. Todos sí recibieron lo que les prometieron. Todo por lo que ellos lucharon fueron hechos por medio de promesas terrenales. Pero el asunto es que Dios prometió algo mucho más que lo terrenal. Dios prometió a ellos que serían perfeccionados juntamente con nosotros. Y no sé si lo sabían, pero la Biblia no fue dado con capítulos y versículos. Eso se los pusieron hace como 1000 años. Los capítulos de hace como 600 en los versículos. Entonces, está pegado al 12. Terminamos de leer el 11. Dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para ellos, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Por tanto, dice el capítulo 12, nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La conclusión del autor de los Hebreos es que Jesús es aquella realidad última por la cual estos hombres listados no recibieron lo que se les prometió. A Abraham se le prometió una descendencia, un hijo, pero no era Isaac, era Jesús. A Moisés se le prometió llevar al pueblo a una tierra, y no era la tierra, era Jesús. A David se le prometió un reino, y no era el templo, era Jesucristo. A Salomón se le prometió un templo, y no era el templo, era Jesucristo. Cristo es la verdadera tierra prometida. Cristo es el verdadero heredero de Abraham. Cristo es el verdadero Canaán. Cristo es el verdadero templo. Cristo es el verdadero rey de Israel. Todos ellos recibieron una promesa y en términos terrenales sí la recibieron. Pero esperaban esa gran promesa con Jesucristo para recibir esa realidad espiritual final. Y ojo que aquí estamos viendo, estos son consejos prácticos sobre cómo cultivar la fe.
Y eso que ellos recibieron, era necesaria que la recibieran juntamente con nosotros, que es lo que dice el capítulo 11, capítulo 12, al final del 11 y al principio del 12, para que no fuesen ellos perfeccionados sin nosotros. Y después el 12, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Así que nosotros heredamos lo mismo que ellos heredaron en el pasado, no físicamente, porque no era el sentido, sino espiritualmente, que es Jesucristo. La conclusión del texto, entonces, o en términos prácticos, la conclusión del texto es que el perfeccionamiento que tuvieron ellos, nosotros también lo tenemos al mismo tiempo. La lista tan grande que se dio en Hechos, en Hebreos capítulo 11, fue para que consideráramos la gran nube de testigos que tenemos. Eso es lo que dice literalmente al principio del 11. La vida cristiana, hermanos, no es una carrera de velocidad. Es una carrera de resistencia. No es una carrera de 100 metros planos que se corre en segundos. Es una maratón que dura horas. Aunque realmente la vida cristiana, la mayoría de veces, obviamente se trata acerca de años. Esta carrera no se corre solo. La virtud de la fe se siembra entre hermanos y el fruto se cosecha entre hermanos también. Eso es lo que dice el autor de los Hebreos. Nosotros también, teniendo en derredor tan gran nube de testigos. En cuarto lugar, para cultivar la fe, debemos desconfiar de nuestro sentido común. Desconfiar de nuestro sentido común. El texto aquí es 2 Corintios 5:7. Acompáñenme a 2 Corintios 5:7. Segunda de Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Porque por fe andamos, no por vista. Y Reina Valera lo que hace es ponerle entre paréntesis. No sé si se dan cuenta, es un paréntesis. Porque por fe andamos, no por vista. Y es que Pablo está argumentando acerca de otra cosa que no lo vamos a ver si no nos vamos a extender mucho. Pero pone esa idea en el centro para decir, en esto me baso yo. Este es el principio de vida con el cual yo voy a argumentar. Y no vamos a ver el argumento, sino ese principio. Pablo contrapone dos cosas, la fe y la vista. Desde la argumentación se nos dice entonces que de este lado está la fe y de este lado está la vista. Es obviamente una metáfora, no implica que todos nos quedemos ciegos. Por eso mi recomendación no es deja de ver, o no mires, no puede ser esa la recomendación. Es desconfía del sentido común. Esa es la recomendación. Para cultivar la fe, desconfía del sentido común. Se nos enseñó en la escuela, aunque por cierto hoy eso ha cambiado, que existen por lo menos 5 sentidos. ¿Cuáles son los 5 sentidos? El olfato, el oído, el tacto, el gusto y la vista. Pero en forma de dicho, en forma como de dicho, de refrán, se dice, este es el dicho, ¿no? El sentido menos común es el sentido común. El sentido menos desarrollado es el sentido común. Así que me permito la sustitución entre el sentido de la vista y el sentido común, ya que realmente es la idea de Pablo. Una cosa es lo que mis ojos me dicen y otra cosa es lo que Dios me dice. Eso es lo que está diciendo Pablo. Una cosa es lo que yo puedo ver y otra cosa es lo que la Biblia me dice. Una cosa es lo que me dice mi intuición y otra cosa es lo que me dice la palabra. Una cosa es lo que me dice mi sentido común y otra cosa es lo que me dice mi sentido de la fe. En ese sentido, sí, el sentido común y la fe son diametralmente opuestos. Por eso,
en la definición mencionamos que la fe es la confianza de lo que se espera y la convicción de lo que no. ¿Qué cosa? De lo que no se ve. Así que cuando nuestros sentidos, incluyendo el sentido común, está en contra de lo que la palabra de Dios dice, debemos desconfiar de nuestros sentidos y confiar en Dios. Hermanos, les pregunto, ¿cuántas veces siguen preocupándose por las mismas cosas de las cuales el Señor ya los ha protegido anteriormente? ¿Cuántas veces? Es la misma prueba. Y ya lo sacó una vez. Y otra vez desconfiar de él. Porque se supone que cuando uno está en la prueba, necesita como armarse, ¿no? Estar más atento. Y el Señor ya nos ha protegido. La Biblia dice, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Así dice la Biblia, ¿no? Y esto no es necesariamente una ley de vida. Pero sí es un principio que dice, si ustedes trabajan, si se esfuerzan, siempre tendrán pan sobre su mesa. No les digo que los ayunos no pueden ser parte nunca de la dieta, porque pueden ser parte de la dieta, pero en términos últimos, la providencia de Dios siempre llegará. En la Biblia hay cosas difíciles de creer. La Biblia dice que las puertas, por ejemplo, dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Pero me salté un párrafo. La Biblia dice, por ejemplo, que el Señor abrió el mar, que cayó fuego del cielo. La Biblia dice que se detuvo el sol. ¿A quién creemos? No digo a la ciencia porque es mentira, ¿no? La ciencia no dice nada. Lo que dice lo contrario, lo que dice la Biblia, no es la ciencia, es las personas, ¿no? La ciencia no habla. ¿Pero a quién le creemos? ¿Al Señor o a personas que no creen en Dios? En la Biblia hay cosas más difíciles de creer todavía. Más difíciles de creer que el mar se abrió, que el sol se detuvo, que cayó maná del cielo. Hay cosas más difíciles de creer. Dice la Biblia que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Eso es más difícil de creerlo. A nuestros ojos parece que la iglesia está en decadencia y que el imperio de Satanás avanza más rápidamente. ¿O alguien no se ha puesto a pensar en eso? Uno dice, es que la iglesia se perdió. La iglesia está corrompida. La iglesia le va a pasar esto. Pero el Señor dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Creemos que Satanás está atacando y atacando y atacando y avanza más rápidamente. Pero seamos objetivos. Es el reino de Jesús el que está avanzando, no el reino de Satanás. En un mundo donde todos los hombres están muertos en sus delitos y pecados, el hecho de que existan hombres vivos espiritualmente es una victoria en contra de Satanás y en contra del pecado. Pónganse a pensar en eso. Si ustedes van a un cementerio de noche, cerrado, ¿qué esperan ver? Por muertos, ¿no? Pues tal vez no verlos, pero saber que están ahí. Pero de repente ustedes encuentran en el cementerio a una persona y a otra persona. Y sin ser místicos, ¿no? Que de repente estén abiertas las tumbas y ya no estén los hombres ahí, estén vivos. Sin ser místicos, ¿no? Uno dice, aquí ha pasado un milagro. Se supone que aquí los hoyos deberían estar tapados y están abiertos y está saliendo la gente. Ese es el reino de los cielos. Está avanzando y los hombres están saliendo de las tumbas espirituales y Satanás está siendo vencido. Y el Señor está conquistando entonces a cada uno de los corazones. En un mundo donde todos los hombres están muertos en sus delitos y pecados, el hecho de que existan hombres vivos espiritualmente ya es una victoria. Tal vez si me miro a mí y miro mis luchas y me enfoco en mis derrotas,
pensaré que la guerra se está perdiendo, pero eso no es así. Cristo ha ganado muchas batallas, aún en nuestra vida. Aún ha ganado batallas, aún a pesar de nosotros mismos. Porque a veces nosotros nos peleamos también en contra de Dios, ¿no? Y servimos como escarnio para el evangelio y nosotros mismos somos piedra de tropiezo. Pues el Señor ha ganado incluso contra nosotros. Cristo ha ganado muchas batallas en nosotros y aún le quedan muchas más batallas por ganar en nuestra vida, en contra de nuestra vida pecaminosa, en la vida de la iglesia. Piensen esto. Los grandes hombres de Dios nunca fueron cobardes, nunca. No digo que no tuvieran miedo. Eso es claro que en la Biblia hay hombres con miedo. Gedeón tenía miedo. Moisés tenía miedo. Gedeón, aunque tuvo miedo, se levantó, fue a la batalla, peleó y ganó. Y hoy su nombre está escrito en el capítulo 11 del libro de los Hebreos, entre el salón de la fama, entre los héroes de la fe. Moisés, siendo tartamudo y que no quería ir con el pueblo ni con Faraón, hoy su nombre es sinónimo de la voluntad de Dios. Y hoy está en el capítulo 11 del libro de los Hebreos, en el salón de la fama de los héroes de la fe. Los cobardes no hacen nada por Dios. Los que andan por vista no hacen nada por Dios. Los cobardes se paralizan. Los cobardes ven el mundo y no hacen nada. Para los cobardes siempre hay una excusa para cada oportunidad y un problema para cada solución. Los cristianos que andan por vista nunca tienen suficientes fuerzas para hacer la obra de Dios porque intentan levantar una pesa y no pueden. Pero los cristianos que andan con fe, que andan por fe, no necesitan medir sus fuerzas con peso porque ellos saben que los jóvenes se fatigan y se cansan, flaquean y caen. Pero ellos que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Quieren saber si ustedes andan por fe o por vista? Miren lo que han hecho. Pregúntese qué gran hazaña ha hecho por Cristo. Y dejemos un poco las falsas humildades. No es que todo lo que hacemos es trapo de inmundicia. No nos pongamos demasiado humildes. Hablemos correctamente. Pregúntese qué hazaña ha hecho por Cristo. Si yo dejo mi trabajo en una oficina para montar un negocio, ¿es eso una obra a favor del reino de Cristo? No lo es. Porque cualquiera lo puede hacer. Cualquier hombre lo puede hacer. Yo no estoy diciendo que no lo haga. Si ustedes pueden hacerlo y quieren hacerlo, adelante. Enhorabuena. Pero ese no es el reino de Cristo. Poner un negocio, empezar la universidad, terminarla, son cosas excelentes. Que yo los animo a hacerlos. Yo terminé la universidad, ¿no? No les puedo decir no terminen la universidad, hermanos. No tengan trabajo, no tengan negocios. Simplemente no me refiero a eso. Andar por fe requiere entrega al reino de Jesús. Es entregarse por entero a causa de Cristo. Los apóstoles le dijeron al Señor, aumentanos la fe. El Señor, ¿qué le respondió en esa ocasión? Si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Esto era literal o era una metáfora? Me refiero a que si en serio cualquiera que tenga fe como un grano de mostaza puede transportar plantas o montes, o solo era una forma de decir cuán grande es el poder de Dios a través de un hombre con fe. ¿Es una metáfora o algo literal? Pues yo veo en la Biblia que Moisés abrió el mar,
Josué detuvo el sol, Sansón despedazó un león, Elías hizo caer fuego del cielo, Elías sanó las aguas de Jericó, etc. Jesús tal vez no lo dijo para que nosotros intentemos mover cosas, ¿no? En ese sentido puede que sea una metáfora, pero creo que si realmente nosotros tuviéramos la fe de un grano de mostaza, si fuera el plan de Dios, los montes caerían. El problema aquí es que a menudo queremos mover las cosas y hacer estas grandes proezas y hazañas por morbo o por beneficio propio. Y no entendemos entonces para qué es la fe. Queremos usar el poder extraordinario de Dios para cosas ordinarias y eso no funciona así. Precisamente andar por vista es el camino del ordinario. Andar por vista es el camino del ordinario. Dejar el trabajo para poner un negocio no es nada extraordinario. Algo cualquiera lo puede hacer. Marcos 9:23 dice, para el que cree, ¿qué dice? Todo es posible. Y en quinto lugar, para cultivar la fe, adorna tu fe con obras. Adorna tu fe con obras. Nosotros sabemos que somos salvos por la fe sin las obras de la ley. Dios nos juzga no en base a nuestro desempeño, sino con base en nuestra fe en Jesucristo. Eso es algo que se puede entender fácilmente. La Biblia dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que el Señor, si quiere salvar a una persona, no lo hace en base a su desempeño, sino en base al desempeño de Cristo, un desempeño que nos es dado a través de la fe. Sin embargo, esto nunca debería ser excusa para que ningún cristiano tenga malas obras. Para dar prueba pública de que somos acreditados como cristianos y ciudadanos del reino de Dios, debemos cargar nuestra licencia de buenas obras. Las buenas obras son las que avivan la fe. Acompáñenme a Santiago 2:14. Dos 14 al 17. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. El diálogo hipócrita, entonces, entre decir que creemos, pero actuar como si no creyéramos, es lo que empobrece nuestra fe. Pero cuando yo digo que amo a Dios y es visible porque amo a mi prójimo, la virtud de la fe empieza a florecer. Cuando yo le digo, hermano, yo voy a orar por usted. Estamos orando por usted. Para empezar, yo quiero que si alguno de ustedes dice, hermano, voy a orar por usted, en serio, ore por él. Que no sea solamente una cortesía. Como Dios le bendiga, no espero que Dios le bendiga. Si yo le digo a alguien, hermano, voy a orar por usted, para empezar, oré por él. Y en segundo lugar, hermano, ¿podrá haber algo en que yo le pueda apoyar? Eso es la verdadera fe, la que crece en los campos donde nadie nunca pensó cosechar. Nuestro Señor es el autor y consumador de la fe. Él es quien la florece en nosotros. Nosotros no podemos pretender entonces cultivar esta fe si no somos congruentes con lo que decimos creer y lo que realmente hacemos. Santiago presenta un caso muy sencillo. Versículo 14 y 15. Si un hermano están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y si alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados,
pero no les dais las cosas necesarias para el cuerpo, ¿de qué os aprovecha? Entonces pensemos, ¿qué hacemos con nuestra vida? Porque tenemos en mente que la fe es un ejercicio espiritual. Pero, hermanos, ¿dónde está el espíritu? Localícenlo geográficamente en su vida. No está. O sea, no lo podemos ubicar. Simplemente sabemos que está en nosotros. Pero en el momento en que nosotros la ejercitamos, sabemos que existe realmente. En conclusión, nuestro Señor es el autor y consumador de nuestra fe. Jesús es el origen, el camino y el destino de nuestra fe. Jesucristo es quien da la fe, quien nos mantiene en la fe y quien nos sostiene con fe. Aún las promesas de los antiguos no pretendían tener un cumplimiento meramente terrenal, sino que apuntaban a un cumplimiento espiritual en su persona. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, y no es de nosotros, es un don de Dios. Y nuestra fe ha nacido en nuestros corazones, pero se mantiene en nuestra vida a través del mismo Jesucristo. Porque la fe no solo es para iniciar la vida cristiana, la fe es la lucha de toda la vida cristiana. Por eso, hermanos, si pudiera darle 5 consejos sobre cómo cultivar el fruto espiritual de la fe serían: procuren los predicadores, alégrense en las tribulaciones, consideren los testimonios de fe de otros creyentes, desconfíen de su sentido común, adornen su fe con buenas obras, porque el fruto del Espíritu es fe. Oremos. Oh Señor, cuántas veces nos ha faltado fe, Señor. Cuántas veces nos hemos comportado como incrédulos, nos ha faltado confianza en ti. Y esto es, Señor, porque hemos descuidado esta virtud de nuestra vida. La hemos menospreciado, Señor, la hemos olvidado. Tal vez hemos pensado que como ya alguna vez tuvimos fe para empezar la vida cristiana, ya no la necesitamos más. Pero necesitamos, Señor, ejercitar nuestra vida de fe. Así que, Señor, hoy te pedimos que estos 5 consejos que tú das en tu palabra sean para nosotros obligatorios. Apremien, Señor, nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de caminar. Ayúdanos, Señor, a procurar los predicadores, porque solamente es tu palabra predicada la que puede obrar en nuestra vida, a través del Espíritu Santo. Señor, te pido que tú nos ayudes a financiar predicadores, Señor, misioneros, evangelistas, y que nosotros mismos asumamos el compromiso de llevar la palabra a las personas, para que entre nosotros también nos podamos animar y podamos traer salvación a los gentiles, Señor, del mundo. Y también aún aquellos creyentes que no forman parte de nuestra comunión, podamos también juntamente crecer con ellos en donde quiera que nosotros nos desenvolvamos. Así también, Señor, yo te pido que tú nos ayudes a alegrarnos en medio de las tribulaciones para que nuestra fe sea aprobada y no sea hallada falsa o débil, Señor, o impura. Que en las dificultades podamos encontrar el sentido, el propósito y el destino, Señor, de esa ocasión. También, Señor, yo te pido que tú nos ayudes a considerar el testimonio de creyentes que han tenido fe. Que sus vidas, Señor, sean para nosotros el testimonio de que es posible confiar por entero en ti. Ayúdanos, Señor, a ver también a nuestros hermanos y sus luchas, para que veamos cómo tú obras en la vida de cada uno. También, Señor, nosotros te pedimos que nos ayudes a andar por fe y no por vista, a desconfiar de nuestro sentido común, de lo que otros dicen, Señor, de lo que parece obvio, y a vivir como tú nos demandas. Porque, Señor, ¿qué reino se ha construido si no es por medio de la fe verdadera? ¿O de qué cuenta tenemos estos grandes hombres en la Biblia si no es porque dejaron a un lado su miedo para vivir para ti? Así nosotros también, Señor, deseamos hacerlo. Te pido también, Señor, que nos ayudes a encontrar las ocasiones que podamos adornar
nuestra fe con buenas obras, a saber en qué ocasiones podamos nosotros también contribuir a la causa de tu reino, en obrar para beneficio de otros, Señor, de nuestros hermanos, hacer de bienestar para los que lo necesitan. Te pido, Señor, que tú bendigas entonces este sermón en la vida de cada uno y que cada quien, Señor, se sienta exhortado en aquellos aspectos que tú tocarás su corazón. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, pongámonos de pie para terminar.